Hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha bien? Hola, 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 hola. Sí, hola, buenas tardes. Se escucha perfecto. Perfecto. Algo raro. Bueno, espero que me escuchen bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que llegue un poquito tarde, pero vengo llegando de viaje, aterrizando. Y me vine de volada. Mm, ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido desde la última vez que nos vimos? Ya ni me acuerdo. ¿Cómo va? ¿Cómo es? ¿Qué tal los descubrimientos? Hola, buenas. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí. Vale. Yo, de mi parte, Bueno, de la última reunión me quedé con el ego espiritual, Ujú. ¿vale? Y me gustaría profundizar un poquito ese tema, Ujú. porque también a mí en ocasiones se me ha dicho que la madurez espiritual que hay es importante, pero yo de alguna manera también he notado que sí, o sea, he notado que, vale, la madurez espiritual está ahí, pero también he notado que pues quizás al mismo nivel que hay esa madurez está ese ego, ¿vale? Ujú. Entonces por ahí me quedé un poco así como, ¿sí? Y luego por otra parte, el hecho de el accionar, ¿no? La acción. O sea, en ocasiones accionar me cuesta, ¿vale? Y en otras no. En otras me pongo a accionar y es que eso es brutal. O sea, lo que sale de ahí es increíble. Pero me pasa pues lo contrario, que dejo de accionar y pues pasa lo mismo increíblemente, pero en un estado no muy agradable. ¿Sí se entiende? Ujú. Entonces, claro, yo con esto llevo pues mucho tiempo que estoy como que, bueno, dejo que todo sea como tenga que ser y si se tiene que ir que se vaya y si no, no. Y como con mucha paciencia con este juego, pero en realidad llega un punto que digo, bueno, a ver, sí, mucha paciencia, pero algo tendré que hacer porque es que no puedo seguir así, ¿no? Entonces, bueno, no sé hasta qué punto quizás haya ego espiritual en esto de accionar o no accionar, en el hacer, en el no hacer, pues eso. Ujú. Vale, vamos por paso a pasito. Una es lo del ego espiritual en relación a la madurez espiritual, ¿correcto?
Y dentro del juego de la conciencia, porque al fin y al cabo nada más puedo hablar del juego de la conciencia, lo espiritual, no espiritual, la madurez espiritual, la no madurez espiritual, está dentro de la capa o de la envoltura de la conciencia. Solamente la conciencia pasa por esos fenómenos, transformaciones, perspectivas de todo tipo. Obviamente lo espiritual solamente existe en la conciencia. Si no hay conciencia, ¿cómo defines qué es espiritual y qué no es espiritual? Si no hay conciencia, ¿cómo puedes definir dónde estás en términos de tu madurez o no madurez? ¿Vale? Si quitas la conciencia de soy, automáticamente nada de eso aplica, nada de eso existe. Vacío absoluto. Porque no hay nadie que pueda definir, interpretar, posicionarse, mejorar, etcétera, ¿vale? El otro punto de vista que a veces es importante aclarar es que sí tienes razón, en términos de ese juego fenoménico de la conciencia, sí hay la apariencia de madurez e inmadurez, por ejemplo, ¿no? Y en esa apariencia de madurez e inmadurez sigue habiendo ego. Mientras exista el individuo con la interpretación de que existe, con el concepto de que existe, hay ego. Este individuo aparentemente está disolviendo sus aprendizajes y esa apariencia de disolver aprendizajes o conceptos genera la apariencia de humildad. Pero la apariencia de humildad sigue siendo en contraposición a lo contrario de la humildad, que es la arrogancia, ¿no? Que ahí es donde está el juego y es importante aclararlo o abordarlo. Para que tengan, ¿por qué siempre trato de hablar de todos los puntos de vista? Para que ustedes su discernimiento, la claridad y las trampitas de repente las vean y no caigan, no les hagan caso, no las definan, no se las apropien y eso genera mayor libertad y en última instancia vacío, ¿no? Vacío de uno. Y eso ayuda en algunos momentos a que sea más claro cada instante y que la neblina de la dualidad no les perturbe su visión, ¿no? Desde donde perciben. Por eso siempre trato de abordar y tocar y responder a todas las preguntas. Entonces, dentro del juego del espejismo, mientras no desaparezca, hay que tener mucho discernimiento, prestar atención a las invitaciones que se van dando en este juego introspectivo. Algo que va pasando entre más uno explora todo esto, tu conciencia se refina, tu madurez aumenta, se aclaran las cosas, vives desde otro lugar y eso sigue aumentando, sigue sucediendo. Pero eso le está sucediendo a la conciencia, no te está pasando a ti. Y es importante reconocerlo, porque si crees que te está pasando a ti, arrogancia espiritual. ¿Por qué? Porque hay un individuo que se está apropiando o adueñando de la claridad o la ligereza o la certeza o la intuición o la veracidad o lo que sea. Se lo está adueñando, se lo está apropiando. Yo me siento claro, yo lo veo, yo experimento, es muy obvio todo esto. O sea, una interpretación de algo, ¿no? Porque eso sucede, o sea, que se aclara la conciencia. Pero en última instancia tú no eres la conciencia, entonces es importante que no te la apropies, que no creas que te está pasando a ti. Nada, de nada, de nada te está pasando a ti. Hay algo que está sucediendo, pero no es para ti, no tiene nada que ver contigo. Eso genera distancia. Otra cosa que ayuda a que la arrogancia es porque por ponerlo en palabras, uno de los peligros de incrementar tu conciencia o experimentar o vacío o expansión o cualquier experiencia, al fin y al cabo, mientras hay una experiencia hay un experimentador. ¿Me entiendes? Si mientras hay un experimentador hay dualidad y mientras haya dualidad hay ego. Es así. Es el juego. Entonces, uno en ese danza, por eso cada paso, cada exploración o cada acontecimiento es muy, muy importante vaciarse de todo lo que acontece, no apropiarlo, no definirlo, de cada lo que sea que surja. Entonces, porque uno de los peligros del ego espiritual es de que va alimentándose en campos inconscientes energéticos que van creando cada vez una posición y
una jerarquía inconsciente muy fuerte. El ego espiritual es más difícil de percibirlo. A veces puede ser un poco muy complicado. Porque te digo, las tenazas energéticas que luego puede llegar a afianzarse pueden ser muy profundas, que son difíciles de romper, porque sigue habiendo alguien. Por eso les comento que cuando el momento en que realmente se aclara lo que nunca se tiene que aclarar, es algo interesante con las palabras. Cuando realmente se muestra o se revela que al fin y al cabo lo que estoy diciendo es mentira también. Te digo que es muy complicado hablar de la verdad o del ser, del verdadero ser, o la experiencia de su propia realidad o de la realidad misma. Pero estas cositas son tips o son diálogos que son importantes a tomar en cuenta para que realmente no permitas que el ego dibuje una realidad inconsciente de la cual genera una trampa que es muy complicada salir. Y las más difíciles de salir son las espirituales, las que tienen que ver con claridad, con certeza, con entendimiento, con silencio, con paz, con el que atestigua, el que lo tiene todo claro, o sea, esa es la más difícil de romper, porque está muy parecida a lo que pudiera ser la verdad absoluta. Es parecida, mas no es la verdad absoluta. Es por eso que yo siempre invito a que toda experiencia o todo lo que suceda con apertura total, todo, que se aclaran las cosas, que bien, que no se aclaran, que bien, que te sientes uno con el universo, que bien, que solamente existe el uno, que bien. O sea, qué bonito, pues es el juego. La cosa es que nunca, siempre retar a ese que está notando todo eso. Si siempre retas a ese que según experimenta el uno, a ese que según se experimenta vacío de todo, a ese que según no existe ese según, o sea, si siempre tienes la disposición y la humildad de no concluir, ni no apropiarte, ni decir que según te está pasando a ti y retar a ese que según le está pasando, eso asegura que toda experiencia que suceda será libre de experimentarse, mas no inconscientemente el ego la llegue a adjudicarse, apropiarse, manipularla, etcétera, y la concluya, porque cuando la concluye en términos inconscientes, puede generar otras trampas más difíciles de percibir. ¿Cómo te aseguras que esas trampas no se regeneren? O sea, por un lado, cuando tú tienes la curiosidad de quién es ese que según está viviendo, experimentando, notando, a través de la observación, a través del cuestionamiento, a través del discernimiento, a través de la, eh, ¿cómo se dice esta palabra? Siempre se me olvida. Discriminación, a través de la curiosidad consciente. Cualquier ángulo que acabo de decir genera que ese fantasmita no empiece a adjudicarse o a apropiarse o a posicionarse, ¿vale? En cualquier ángulo. Eso genera una humildad porque estás súper abierto a todo. No concluyes nada, tampoco rechazas nada y estás como que libre de, de que haya alguien ahí que según está pasando por todas estas cosas, ¿vale? Entonces, todo esto va generando claro, una madurez, por ponerlo de una manera. Pero la verdadera madurez, la verdadera, no es la cantidad de claridad que tienes acerca del juego, es el grado de vacío de yo. Eso es lo que genera la verdadera madurez. ¿Qué tanto vacío de yo se está realmente viviendo? Y vacío de yo no significa que tengas más claridad, no significa que estés más presente, no significa que estás mucho más expandido, porque sigue habiendo yo, que se siente expandido, que tiene claridad. Ausencia de yo es disolución total, vacío absoluto, y no un yo que experimenta un vacío. ¿Vale? Y es importante estas pequeñas tips o que les muestran trampitas que a veces son difíciles de percibir. Entonces, cuando tú estás viviendo cada instante o cada tu vida diaria, da igual, como sea que se presente, siempre hay una curiosidad de quién es ese que la vive, quién es ese al que se le presenta. Y es importante porque es bien, la conciencia es bien tramposa, donde tú, por ejemplo, puedes tener un instante de mucha claridad y es como que una palomita a lo que significa estar vacío de yo. Entonces, por ejemplo, vacío de yo o ausente de yo significa claridad, expansión, vacío mismo. O sea, la mente va haciendo conclusiones o cositas que se cumplen, lo que según es. ¿Vale? Por eso constantemente les recuerdo,
Todo lo que yo digo es imposible hablar de la realidad del ser. Es que es imposible. No hay forma. Todo lo que yo estoy diciendo es erróneo. Muestran algo que aclaran que no es real, que no existe, que es invalidado automáticamente por quien siempre tú has sido. Pero estas cositas aclaran el juego hasta que el juego deja de tener sus trampas y deja de ser un juego y deja de ser algo que según acontece para quién, según quién. Entonces estas cositas son importantes de tener en cuenta. Entonces verdadera humildad es vacío de yo. No es ni siquiera sentirse humilde, no es ni siquiera sentir que no hay posiciones, es ausencia de yo. Ausencia de ese alguien que es el filtro de todo. Entonces, en esta danza yo puedo entender que de repente hay una madurez que se va mostrando cada vez más. No se posicionan como si son más maduros o inmaduros, que no haya un yo ahí. Y eso automáticamente va a generar humildad, apertura, disposición y todas esas sutiles cosas arrogantes que el ego tiene en términos espirituales no serán lo que imperen. Y luego se empieza a ver en la acción, se empieza a ver realmente esos cambios, se ven realmente en la vida diaria. ¿Qué tan abierto realmente estás? ¿Qué tan libre de posiciones eres? ¿Qué tan libre de puntos fijos, de puntos de vista eres libre de? O sea, no significa que no tengas un punto de vista, significa que eres libre de la posición que constantemente está tratando de defender su punto de vista. Traes un punto de vista y ya está, pues estoy abierto a más, no pasa nada, ¿me entiendes? En el absoluto sí es un poquito diferente. El absoluto sí es muy rotundo, no existen puntos de vista, es absoluto. No es democrático, no toma tu opinión, no considera tus experiencias, no considera tus descubrimientos, no considera nada, por eso es absoluto. Y es la realidad del ser, es algo que es absoluto y solamente eso se revela cuando finalmente la dualidad desaparece para siempre y solamente el absoluto ahora se encarga de mostrar que solamente existe el ser y no existe otra cosa. Pero para eso es importante que en esa danza tú vayas explorando cómo a ti se te presente, qué curiosidades surgen, dónde están algunas trabas, no para que hagas algo o que tenga que ver contigo, simplemente para que tengas una visión más fina, sutil, intuitiva, de que lo que está aconteciendo, todo lo que acontece frente a ti no te está pasando a ti, no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con un juego cósmico muy potente que está dentro de ti, pero que no te está aconteciendo a ti. Y eso lo une a la siguiente pregunta. Solamente existe el ser y siempre ha sido así. Nunca ha existido yo y aquellos. Siempre es el ser actuando en todos los niveles. ¿Qué significa eso? Que en los momentos que tú crees que tu cuerpo tiene que hacer algo, tú decides, no es cierto. Tú eres un títere del ser, por ponerlo de una manera. Si no vas a hacer nada, no puedes hacer nada. Siempre es el ser jugando. Si se te presenta un pensamiento, es porque el ser quiere que se presente ese pensamiento. Si tienes una claridad desbordante del juego, es porque el ser está mostrando o dando el regalo de la claridad desbordante. Si, por ejemplo, tienes un instante de caos total, es el ser creando un instante de caos total. Nadie tiene voz y voto en nada. ¿Por qué? Porque nunca ha existido nadie que tenga voz y voto. Siempre ha sido el ser jugando consigo mismo, por poner de una manera. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera mucha libertad, porque entonces no es tu responsabilidad nada. En serio. Siempre la responsabilidad siempre ha sido del ser, de todo. Tú nada más estás atestiguando su creación, su intención, sus impulsos, su amor, su interacción. Tú eres nada más el testigo de un regalo que el ser ha creado para sí mismo. Entonces, por ejemplo, cuando estás en el trabajo, y ahí es donde el ego empieza a entrar en shock o en conflicto, porque empieza a decir, pero a ver, pero yo tengo que decidir, tengo que hacer, pero yo he decidido, pero tengo que, ¿cómo voy a alimentar a mi hijo? ¿Cómo voy a...? Todo eso, porque ese es el conflicto cuando una realidad mucho más pura o más libre de ego, libre de individuo se muestra, pues el ego pues no puede comprender cómo puede existir algo donde no esté involucrado. Porque eso es lo que el ego ha hecho. Ha creído que existe en una realidad donde nunca ha existido. Y ahí es donde está el fantasmita, como si tuviera credencial para votar o un DNI para poder votar cuando no existe eso, no existe. No tiene ni voz ni voto.
Pero claro, al creer que tiene voz y voto, puede crearse un cielo o un infierno, porque solamente el cielo y el infierno viven en el juego de la mente conceptual, dividida, opuesta. Solamente existe para el que separa el cielo y el infierno, pero el que no crea separación ni distinciones algunas, no existe nada. No existen opuestos de ningún tipo. Entonces hay una libertad mucho más grande. Y es fascinante porque si tú prestas atención a tu día a día y eres honesto, todo lo que acontece en tu día a día, como sea que se vea, acontece a pesar de ti. De repente entra el fantasmita y cree que, pues yo estoy decidiendo, cree que puede decidir diferente, cree que, o sea, ese creo yo que es lo que genera que internamente uno experimente una neblina de emociones, de conflictos, de dudas, o de claridades, o de expansiones. Por esa sutil neblina que según dice que tú estás pasando por algo, que tú puedes decidir o actuar. Y ahí es donde está el error, porque el error está en el hecho de que según tú eres el actor o el que actúa o el que decide o el que camina, cuando nunca ha sido así. Esa sutil creencia es lo que genera el conflicto, la impotencia, la ansiedad, porque es algo que nunca ha sido real, pero en esa fantasía o hipnosis se puede generar una realidad interna de mente muy potente, y eso es lo que uno experimenta. Si tú, por ejemplo, estás vacío de yo, ausente de yo, pero realmente ausente de yo, no te plantearías nunca si estás haciendo o no haciendo, si vas a la izquierda o a la derecha, si no habría análisis de ningún tipo, no habría un permito fluyo, porque para que exista un permitir, un fluir, significa hay alguien que está analizando la situación. Uno, existe un yo que está presente, por ponerlo de una manera, espiritualmente hablando, estoy presente, estoy atento y fluyo con el momento. Y hay una experiencia, no lo voy a negar, que, que genera pues bienestar, porque no estás chocando con los pensamientos, no hay un conflicto con las emociones, porque las permites, ¿vale? Y eso es lo que genera la apariencia de que hay madurez o que tu conciencia se expande. Pero sigue habiendo un yo que permite, un yo que analiza, un yo que ve, un yo que compara, un yo que dice este instante es de una manera, el siguiente instante se ve de otra manera, o este instante lo experimento vacío de algo, pero cada vez que tú traes una propuesta acerca de algo, lo estás comparando con otra cosa. Si tú te experimentas vacío es porque en algún momento te comparas con lo lleno que te encontraste. Por ejemplo, esa es la única manera que puedes validar que existe el vacío, que en algún momento te sentiste o lleno de amor, o lleno de felicidad, o lleno de sentimientos, o lleno de estrés. Como si hay algo que lo tienes que comparar, ¿vale? Y es lo que les comento, el vacío del que yo hablo es muy diferente, es vacío del vacío, que no tiene punto de comparación. Ni siquiera sucede cuando la realidad del ser se revela, tampoco es así, imagínate. Porque si fuera así, estaríamos otra vez en un campo de batalla entre lo blanco y lo negro. El vacío absoluto en comparación de la ilusión que no te permite ver el vacío absoluto. Otra vez, una contraposición. Por eso es bien complicado hablar de la ausencia de todo lo que existe, que solamente existe algo que no tiene ni fenómenos, ni cualidades, ni nada. Entonces, cada vez que se presenta, por ejemplo, una experiencia de algún tipo, por ejemplo, el hacer, el qué hago, quién es el que tiene que hacer, en relación a qué. Y es fascinante que si realmente retas al yo verdadero, al falso yo, que está en uno mismo, cree en la apariencia de en la apariencia de que pretende ser alguien que pretende ser yo, pretende ser quien soy, ¿vale? Si tú realmente apuntas con curiosidad a ese, no puede haber una interpretación de nada, de nada, de nada. No se autoafirma como soy, ni existo, ni estoy viviendo este instante, ni cómo vivo yo más feliz en este instante, ni mi interacción con mi familia, nada. Cuando está ausente el yo, no hay punto de referencia con nada, de ninguna manera. Y lo más fascinante es que entonces tu misma vida se aclara, sigue, la misma vida sigue. Sigues interactuando, por ejemplo, con tu padre, con tu madre, eso sigue aconteciendo, pero la claridad es toda envolvente. Si me entiendes, no separa, distingue, compara, rechaza, acepta, se involucra, toma distancia, nada. No hay ninguna acción, ningún hacer de ningún tipo. No es tomo distancia de los pensamientos. ¿Para qué?
¿Qué quieres lograr? ¿A dónde quieres ir? Quiero estar anclado en el presente. ¿Para qué? ¿Quién? Esa es la pregunta. Siempre esos son los indicadores. ¿Para qué y quién? ¿O desde dónde? ¿O hacia dónde? Y eso aclara muchísimo trampitas que la conciencia constantemente está jugando consigo misma hasta que se revela que nada de eso tiene que ver contigo. Siempre va en términos de quién eres tú o quién crees ser, hasta que se revela quién realmente siempre ha sido. Y quién siempre realmente ha sido, porque es la verdad, todos esos juegos no te aplican. Tú eres algo que ya está completo, pleno, infinito, radiante, ya, siempre ha sido así. Todo lo demás son malabares mentales que están dentro del juego de la conciencia. Te digo, todo tiene su lugar, pero se aclara cuando no te apropias o no te involucras en medio de nada. Y eso aclara el juego. Se vuelve todo mucho más certero, más armonioso, más intuitivo, o por ponerlo de otra manera, siempre ha sido así, pero el fantasmita del yo te hace creer que es diferente. Porque claro, el fantasmista de yo tiene deseos, preferencias, conceptos, ideas, quiere esto, rechaza aquello, y eso perturba no ver algo que siempre ha sido. Y eso algo que siempre ha sido perfecto, pleno, completo, armonioso, expansivo, ¿me entiendes? Siempre ha sido así, pero ese pequeño yo perturba todo. Y una de los lugares donde perturba más es en la apariencia de claridad, por ejemplo, porque define la realidad. Cuando tú defines la realidad como algo, ya te perdiste de todo. Yo no digo en ningún momento que no experimentes claridad, nada más no la definas, no la concluyas, no lo hagas acerca de es acerca de esto. O estoy yendo bien o se están aclarando las cosas, nada, no yo, no yo, no yo. ¿Qué significa no yo? Silencio absoluto, quedarse callado, quedarse vacío, no interpretaciones, no aquí, no allá, ni presente, ni pasado, ni futuro. No validarte en ningún instante de ninguna manera. No sabes ni siquiera que existes ni validas que existes, simplemente es, tú eres, todo simplemente es así. Y en eso se revela algo súper bonito y puro, ya completo, ya presente, único, real. Entonces estas pequeñas combinaciones facilitan que para ti sea una autoexploración o que sea una vivencia tuya, propia, donde tú estás, por ponerlo en perspectiva, juegas, exploras, te caes, te levantas, sueltas, te distraes, y en todo eso constantemente hay la curiosidad de quién es ese que se cae y que se levanta. ¿Quién es ese yo que constantemente está en todo? Porque hay un yo que está en medio de todo siempre. Siempre hay un yo. Siempre va a haber un yo. Pero la diferencia es quién es ese yo realmente. Cuando se rompe el espejismo del que pretende el falso yo, se revela el verdadero yo. Y el verdadero yo es ilimitado, literal. Literalmente esa es tu naturaleza, algo que no tiene límites. Y se revela que todo lo demás era un espejismo nada más. Y el espejismo es de que según tú haces, tú actúas, tú decides. Tú vas para aquí, tú vas para allá. Tú te sientes tranquilo, tú te sientes abierto, ya hay menos conflicto, te sientes más en paz o algo. Yo y algo. Yo y la felicidad. Yo y el no yo. Yo y la expansión. Yo y el amor. Ese pequeño yo es lo que nubla, bloquea la verdadera realidad de quien siempre ha sido. Por ejemplo, yo tengo a mi hija y es súper bonito, pero no hay un filtro. Es una interacción de amor con amor. Nunca es yo y mi hija. Ni siquiera es yo, el amor con el amor. Nada más lo estoy poniendo en términos para la conversación que estamos teniendo. No hay filtro alguno. Y ustedes han tocado o han experimentado esto muchísimas veces, donde no hay filtro de ningún tipo, porque no hay un yo. Y es como si algo que único, solo, realmente real, auténtico, libre de condicionamientos, de nombres, de interpretaciones, de deseos, libre de todo. La clave es no aceptar a ese yo como si fueras tú. Esa es la clave. Porque en medio de todo hay un yo. ¿Me entienden? Hay un yo.
Y luego ese yo mental, conceptual, se empieza a hacer menos denso y queda la yo-soidad. O la eseidad de que eres. Y cuando se rompe eso, cuando se sale de eso, ahora sí, es lo que estamos hablando. Pero ese yo-soidad o ese que según es, valida su existencia con algo. La yo-soidad de quien según cree ser, se autovalida. En términos de me doy cuenta que soy, reconozco que soy, es que sé que soy. Por ejemplo, ahí es donde la autovalidación más profunda, porque no puedes negar tu existencia. Nadie puede negar su existencia. La diferencia es qué pasa cuando no sabes que existes. ¿Dejas de existir? Entonces, ¿quién es ese que no necesita validar su existencia y que sigue existiendo libre de la conciencia? Porque la conciencia es la única que se puede revelar o se puede autoafirmar, porque es consciente de sí misma. Pero ¿qué pasa cuando no es consciente de sí misma? Entonces, ¿qué? ¿Dejas de ser? Y ese es el impulso de la verdadera, ese es el regalo del hecho de que no puedes negarte. ¿De dónde viene? Ese es su regalo, no qué es, sino de dónde viene, a dónde apunta. Tú le preguntas a alguien y le puedes decir, oye, tú no puedes, bueno, ¿quién eres tú? Soy esto, y terminas diciendo, pues soy, o yo, lo que sea. Y nadie puede negarse, nadie puede decir no soy, es imposible. Y la pregunta siguiente es, bueno, ¿de dónde surge eso? Ni siquiera qué es eso, porque el qué es eso va a seguir autovalidándose, pues soy yo, y soy yo, y soy yo, y soy yo. Claro, pero ¿de dónde viene ese impulso que tiene tanto peso y tanta autoridad y tanta fuerza que no puedes nunca negarse? Si lo tomas como una invitación, te hace curioso, te hace no aprensivo, es como si retaras tu existencia. Y ahí es donde se empieza a perforar el velo y tú estás detrás de esa autoafirmación de ser. Y ahí está el verdadero ser. Detrás de la afirmación de que soy, está el verdadero ser, no el que pretende ser. Y ahí está el velito. Pero el velito está para el falso yo, obviamente, para el que pretende ser. Para el verdadero ser no existe ningún velo. Nunca ha existido ningún velo. No existe la dualidad, nunca existió ninguna dualidad. Completo, autoluminoso. Y ese eres tú. Pero es súper bonita la aventura. Entonces, para simplificar, la madurez espiritual se da solamente en el contexto de la conciencia y tiene que haber un yo que es maduro o inmaduro. Pero sí ayuda un poquito el hecho de que para cerciorarte que si todavía no se rompe la realidad si no se rompe el velo y se revela la verdadera realidad, tu verdadero ser, es importante siempre tomar decisiones y acciones que impulsen la humildad, la apertura, ¿no? Siempre. Eso, ¿cómo sería? Le baja a la densidad de las posiciones inconscientes que siguen imperando. Por ejemplo, si tú pasaste muchos años creando una posición de que yo lo sé todo, por ejemplo, y lo alimentas con conocimiento, con libros, con experiencias, con saberes, pues ese ego, pues el que lo sabe todo, pues, pues puede que tome un poco más tiempo el aligerar o disminuir esos condicionamientos que durante mucho tiempo usó para sí mismo. Eso es una manera. Entonces la humildad y el no saber, pues dejas de regar todos esos hábitos que según te hacen creer que sabes. Como posiciones, ¿vale? Lo que hace que esto sea muy fácil es de que constantemente no aceptes a ese que según sabe y que no sabe. Porque para que haya saberes o no saberes tiene que haber alguien. Y ese es el que no aceptas que eres. Ese es según que sabe y el que no quiere saber y el que quiere vaciarse de saberes y el que se quiere poner súper humilde de saber. No, no te lo apropias nunca. Y eso es la verdadera humildad. Y eso es lo que realmente limpia y transforma todas esas cosas que conscientemente no sabes que existen ahí, que siguen pues bloqueando y que siguen afectando, ¿no? O interponiéndose en algo mucho más bello. Cuando tú en cada instante, en tu día a día, en cualquier experiencia,
no aceptas a ese yo como si fueras tú, tu hacer será mucho más armonioso. A veces habrá días que estarás muy ocupado, pero ¿quién está ocupado? El cuerpo. ¿Quién está ocupado? La mente resolviendo acertijos o problemas. Tú eres el testigo de todo eso. Nunca has sido tú. Tú nada más estás atestiguando un juego bien potente que incluye sentimientos, decisiones, mente, interacción, pero no tiene que ver contigo en términos de tu identidad. Y aquí es importante hacer esa distinción. Si tú, todo lo que acontece, el que hace, el que experimenta, el que actúa, el que no actúa, el que decide, el que no decide, no te lo apropias, no interfieres, no buscas, no propones y solamente estás vacío de todo movimiento, de todo hacedor, de todo experimentador, se aclaran las cosas. Se aclaran las cosas súper bonito. La intuición es más obvio que se revele en medio de tanta paja o en medio de tanta niebla. La luz empieza a marcar la pauta. Y es algo que empiezas a vivir como lo dijo Jesús, el reino de los cielos es para los niños, ¿no? Por ejemplo, algo así creo que comentó. Tú cuando ves a un niño, su experiencia es tan libre de todo, que en él no existe ninguna comparativa. No dice, este instante es bonito, feo, alegre, no alegre, completo, incompleto. No tiene puntos de referencia. Y porque no tiene puntos de referencia, este instante ni siquiera sabe que existe. Fíjense. Un bebé no sabe que este instante existe. Ni siquiera tiene la conciencia de que este instante está sucediendo. Porque no hay nombre, no hay interpretación, no hay etiqueta de ningún tipo. Entonces, tú ves a un bebé y lo que revela o lo que tú ves en el bebé es pues magnético, profundo, una inocencia que pues a algunos saca de quicio porque ya se les olvidó que también la tenían, alegres todo el tiempo, todo es vivo y pueden estar en una sola cosa todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, porque es tan vacío de todo que todo el instante, por poner una manera, es absorbido porque no hay ningún filtro. Por eso, y aún así están vivos, comen, van al baño, piden, a pesar de estar tan vacío de todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está constantemente, naturalmente está pidiendo la siguiente experiencia o la siguiente necesidad. Pero eso no tiene que ver con ellos. Es la vida jugándose, experimentándose. Pero se nos ha olvidado que nosotros también de adultos podemos vivir así, a pesar de un retos modernos. Por ejemplo, yo ahorita, desde que llegué aquí a México, no he parado o sea, no he parado, o sea, es anormal, es día y noche, sin parar, taca, 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 taca. Y sí estoy cansado físicamente, mentalmente me ha tocado resolver muchos problemas, estrategias, obvio, ¿no? Pero adentro, en lo más adentro, no toca, no lo toca, no estoy estresado, no me he estresado nada, y he pasado por experiencias estresantes, pero a nivel físico. Ese estrés se queda en lo físico. Sí he tenido momentos de estrés mental porque tenía que resolver problemas, viajes, conectar vuelos, o sea, porque requieres un análisis, por ejemplo. Pero eso no va más para adentro. Entonces, en lo más interno, en lo más real, en lo más, en el lugar donde accedes siempre, no llega el estrés, no llega el conflicto, no llega las emociones ni negativas ni positivas. Se experimentan, pero eres libre de todo. Entonces el impacto, la claridad, pues no se va, porque la claridad de lo que uno es no está sujeta a la claridad del cuerpo, ni de la mente, ni de los sentidos, ni de la conciencia. Entonces nunca es perturbada, nunca baja, nunca sube, nunca es afectada. A pesar de un reto de la vida, les digo, no sé cuánto tiempo llevo aquí, ya llevo más de un mes y cacho y me toca quedar otra semana más, imagínense. Es una locura. Pero se vive, o sea, wow. Cansado sí estoy muy cansado, muy cansado. Físicamente estoy agotado, no he tenido, creo que he tenido 1 hora de descanso, fíjense, en más de un mes, día y noche. Porque acá
también me dio COVID, fue un rollo, ¿no? Y tenía que hacer cosas. De todo el viaje desde que yo llegué, mi mujer y yo volamos, creo que de México a Cancún, nos subimos al avión, cerré mis ojos y fue un descanso de 1 hora. Profundo, profundo, profundo. Hablo de físicamente, ¿vale? Físicamente. No hablo internamente. Físicamente, 1 hora de un descanso total. Y de repente mi hija, ahí Tacho, mi papá, y me despierta. Y yo, vale, venga, quería estar conmigo, abrazarla. Eso fue lo único que tenía, 1 hora de descanso, en más de un mes y cacho. Y me lo estoy pasando bomba. O sea, ¿me entiendes? Esa es la cosa, esa es la invitación. En el hacer o en el no hacer, la clave es dónde estás tú realmente, desde dónde vives. Si vives cada instante desde la no interpretación, no juicio, no preferencias, súper bien, ¿me entiendes? Súper bien. Y se aclaran las cosas. Y otra cosa interesante, y acabo y seguimos otra cosa, si quieren. Uno puede tener la preferencia en un momento de mucho estrés de que fuera diferente. Hablo de estrés físico. Si tú no te lo llevas al campo espiritual, por ejemplo, donde está tu existencia, nunca estarás estresado ni cansado. Tú, o sea, en tu esencia, en tu esencia. Porque hay mucha gente que todo se lo lleva a su esencia, entonces se sienten melancólicos, depresivos, claro, porque lo llevan a su sentido de ser. Y cuando llevas todo el estrés físico, mental o emocional a tu sentido de ser, se puede tornar un infierno, porque lo llevan a un lugar donde no es mejor no llevarlo. Pero hay periodos, por ejemplo, algo que me acabo de dar cuenta hoy, antes de venir a México, eh, pasé por un periodo de mucha tranquilidad mental, física, emocional, todo, una tranquilidad muy descansado donde no estaba pasando nada. Nada estaba pasando. Y de repente la vida dijo, ya es hora de que pase algo. Y le subió el volumen así de un día para otro. ¡Rac! Y dije, ay, qué bueno que tuve una semana o no sé cuántos de descanso, porque te digo, llevo un mes y cacho sin descanso. Y bueno, ya acabaré esto y ya descansaré llegando a España y todo eso, ¿no? Pero también la vida tiene esos como, ¿cómo se dice? Imagínate una montaña, ¿no? Que vas a ir de paseo al bosque, a la montaña, ¿no? Y de repente subes la montaña y es cansado, te toma energía, esfuerzo, agua, comida o lo que sea. Y de repente llega un punto donde la montaña no puede seguir, no puede seguir. Es que no existen montañas infinitas. Llega un punto donde de repente llegas a un plano y se ve como que la visión cambia, se ve la planicie y puedes caminar como que en flat, como plano. Ya no es tan el esfuerzo hacia arriba, ¿no? De repente hay una bajadita, más fácil las bajaditas, y de repente otra planicie, y de repente ahora para arriba otra vez. Y de repente así es, para arriba, plano, abajo, y ahí vas. Tiene todos esos matices. Y es muy bonito disfrutar cada matiz de experiencia. Es lo que lo hace más una aventura. ¿No? Entonces yo sé que hay momentos que, por ejemplo, parece que no hay nada. Perfecto. Qué bueno que es así. Porque también la vida te trata de dar descanso a nivel físico, mental, etcétera. Pero de repente va a haber un momento donde igual, ¡ah! La cosa es que en medio de todo eso, siempre haya la curiosidad de quién es ese realmente. Porque entonces hay una libertad interna mucho más profunda que se revela, que es intocable. Y ese que es intocable no define la vida en términos de arriba, abajo, izquierda, no lo define, nunca lo ve así. Nunca lo ve así, de hecho no define la vida de ninguna manera. Por consiguiente es libre de vivirla plenamente, completa. Por ejemplo, viene una experiencia plana, no la defines por ponerlo nada más para aclarar el diálogo. Yo sé que a veces me estoy siempre contradiciendo, pero bueno, imagínate que de repente hay una experiencia de plana, donde realmente parece no está sucediendo nada. Si tú no nombras la experiencia como nada, como no está pasando nada, si no sigues ese diálogo, si no te lo apropias y si no permites que haya ese yo que según está experimentado algo plano, porque solamente el yo define la vida como plana, subidas y bajadas, ese periodo o evento de experiencias, al 1000 estás ahí, porque es nuevo. No hay una comparativa de que venías de una subida y ahora toca descansar. Porque si es así, ¿en qué momento va a acabar el descanso y en qué momento viene
O sea, ¿en qué momento viene la tormenta después de la calma? Porque ahorita estoy calmo, pero ¿en qué momento viene la tormenta? Y cuando viene la tormenta, ¿en qué momento viene la calma? Y así la vida, la gente vive en ese, porque están definiendo la vida, la están comparando. Clave es, si estás experimentando tranquilidad, no definas ni siquiera quieras saber que estás viviendo tranquilidad. Porque si vives tranquilidad, la estás comparando con algo, la estás definiendo este instante con ciertos matices y colores. No lo definas, no le agregues etiquetas de ningún tipo. Entonces, la vida la experimentarás como es. ¿Me entiendes? Realmente como es, no como tú crees que es o como tú crees que debería de ser. Y eso es súper enriquecedor porque finalmente estás viendo la vida como realmente es. Un ejemplo clarísimo. Vamos al cine y vamos a ir a ver una película que nunca hemos visto. Si tú no interpretas la película, ni le agregas preferencia, ni diálogo, ni mente, ni nada, disfrutarás lo que el director creó para ti, por ejemplo. Luces, colores, profundidades, historia, drama, o sea, entre escritores y todo, o sea, todo un conjunto de personas crearon un evento increíble para ti. Lo puedes disfrutar al máximo si tú no estás ahí totalmente, constantemente interpretando, porque si no te perderás de los detalles, pues de la historia, del diálogo, lo que sea. Lo que la gente hace a veces es va al cine y no me gusta esto, no me gusta esto, y están ahí parloteando. Y pero ¿para qué dijo eso? Pero, o sea, te pierdes de mucho por estar analizando lo que está pasando frente a ti a través de los filtros. Y el filtro, obviamente, el primero es yo, porque solamente puede haber filtros si hay un yo que tiene filtros. Si tú quitas ese yo, no existen filtros. No existen. Entonces es muy importante que todo evento no haya un yo. Entonces la conciencia, la vida misma, podrás ver realmente de qué se trata. Pero si tú constantemente interpretas, juzgas, tratas, inclusive estoy presente, ya estás, ya estás empezando a borrar el propósito de la vida. Ya porque has agregado la etiqueta o la posición de estoy presente o lo que sea. Cada vez que tú agregas algo, estás rechazando muchas cosas o no estás tan abierto como crees. Por eso es mejor no posicionarse y no permitir que ese yo sea el filtro de todo. Entonces la vida se vive cercana, inmediata, con todo, con todo. Si hay sentimientos, todos los sentimientos. Si hay una conexión corporal con la vida, con el árbol o lo que sea, cualquier experiencia, si estás paseando por el parque, o sea, se empieza a vivir todo muy integrado, muy cerca, muy familiar. Si no hay un yo. Esa es la clave. Increíble que pequeño tip tan sencillo sea el más radical de todos, sea el más profundo de todos y venga a limpiar todo lo que impide simplemente vivir como siempre ha sido esto diseñado para vivir. En ausencia de yo y completo, íntegro, único, solo, la vida misma, con todos sus sabores y matices al mismo tiempo, una sola cosa siendo, expresándose en infinitas maneras. Lo aclara la ausencia de yo, todo. Porque esto que les comento, ustedes ya lo saben, no es nuevo. Pero también es importante que ustedes lo exploren y se abran y vean. ¿Qué pasa si en este instante, hablo de ahorita obviamente, pero también en su día a día, qué pasa si en este instante no escucho ese yo que interpreta, que desea, que compara, que quiere, que opina? ¿Quién es ese? Y no lo aceptas como tú. La vida seguirá, o sea, eso no es imposible, nadie tiene el poder de frenarla, ni de hacerla más lenta o más rápida, la vida va como va. Pero sí cambia mucho cuando tú te permites ver la vida sin los ojos que estás acostumbrados a usar, que son los típicos del yo, el que ve, el que nota, quita el que nota, quita el que ve, quita los ojos, quita el que mira. Y hay algo ahí, hay algo ahí, hay alguien ahí. Y lo demás se vuelve glorioso, mágico, misterioso,
Y en última instancia te pone humilde, te pone, sí, te pone de rodillas. Si tú te notas cada vez más de rodillas y más de rodillas y más de rodillas y más y más y más y más, no es de que vas bien para nada, eso es irrelevante. Pero aclara y te hace vivir mejor o te hace experimentarte mejor, más inocente, como decía de un niño, más inocente, más abierto, más libre de todos los condicionamientos. Pero aquí la clave es el condicionamiento del yo. Ese es lo más importante aquí. Van a ver patrones antiguos que antes no veían, perfecto. La pregunta es la siguiente, ¿quién es ese que tuvo patrones? ¿Quién es ese que tiene patrones? Porque ahí es donde está el verdadero engaño, en términos de tu identidad. En términos del juego, todo tiene su lugar, ¿no? Aprendes un nuevo idioma o aprendes unas nuevas maneras para tu trabajo, eso está bien. Nada más no te lo lleves a tu identidad, que este es el juego aquí. Tu identidad no es un yo, ni un soy, ni existo, ni sé que soy, ni me doy cuenta que soy. Eso no es tu identidad. Ese no eres tú. Esa es simplemente una herramienta para que puedas experimentar el juego de la conciencia como si fuera parte de ti. Tú estás más allá. Y eso es liberador, porque entonces significa que tú no estás condicionado a nada de lo que acontece. ¿Y por qué es importante darte cuenta de eso? Porque si de repente vienen emociones y no te está sucediendo a ti, tú no te irás con la creencia de que tú te sientes mal o triste o deprimido, porque no tiene que ver contigo. Porque tú nunca podrás sentirte ni triste, ni deprimido, ni ansioso, eso no existe. Tú nunca has experimentado nada de eso. Tú nunca has estado estresado, ni en conflicto, ¿no? Es ese falso yo que genera la apariencia que es así, pero nunca ha sido así. Tú siempre has sido libre de todo. Ha sido un pequeño sueñito. La pregunta es quién es ese que soñó. Y ese no eres tú. Fascinante. Por donde lo apuntes, por donde lo veas, siempre está como que mostrando dónde está el pequeño error. Y esa es la pregunta siguiente. ¿Quién es ese que ve el error? Y ese que ve el error es el error. Y ese error no existe. No existen errores. No existe algo que tenga una falta, una carencia o que no se suponga que exista. Y en algún momento te reirás. Te reirás que ese pequeño falso yo eras tú también. Y era un juego. Era un juego nada más. Y eso es lo chistoso de esto. Es un juego que según tienes que descubrirte cuando no tienes que descubrirte, porque crees que no te tienes, cuando siempre te has tenido. Es algo súper extraño, pero es obvio. Lo que lo facilita es silencio, no mente, no yo, no intelecto, no comparativa, no nombre, no nada. Eso es lo que empieza realmente a revelar o a mostrar lo que jugamos, el juego de juegos. La mente dirá, no entiendo. Qué bueno, entiendo. Qué bueno, qué bonito. No te lo apropies nada más lo único que les digo, no te lo apropies como si te estuviera pasando a ti. Y eso da libertad increíble, una libertad increíble de vivir, de ser, dejar de pretender y el conflicto acaba, porque ya no hay ahí que tenga conflicto con algo. Pero lo que bloquea o nubla esto es el deseo, las posiciones, las experiencias, porque para eso tiene que haber alguien que experimenta, para eso tiene que haber alguien que desea, para eso tiene que haber alguien que opina. Y les digo, todo eso tiene su lugar. Claro, por ejemplo, tú puedes ir hoy a comer un helado y decides comer un sabor en relación al otro. No pasa nada. Y eso sigue. La diferencia aquí o lo que único aquí
El único interés aquí es quién es ese en medio de todo. Y en algún momento te darás cuenta que en medio de todo siempre ha sido el ser. Entonces, cuando tú, por ejemplo, te planteas, quiero helado de vainilla o helado de chocolate, ¿quién crees que se lo plantea? El ser está jugando. Entonces, el ser está decidiendo saborear la vainilla, por ejemplo. Nunca has sido tú, siempre ha sido el ser. Pero la apariencia del yo genera de que pues yo me experimento cuerpo. Eso es lo que dice el yo, el falso yo. Yo me experimento cuerpo, con ansiedad, con energía y con preferencias. Y eso genera un caos total. Pero cuando desaparece el yo, los gustos por la comida siguen estando. La diferencia es que ese que se experimenta encajonado o en cuerpo-mente, hacia adentro de un envoltorio, porque esa es la apariencia, me siento yo en este envoltorio, mi cuerpo es este cuerpo y no existe en otro lugar. Cuando se rompe ese falso yo, ¡pum! Órale, te das cuenta que siempre lo ha sido todo y estás en todos lados. Pero ahora es ese que no tiene límites ni identidad comiendo helado de vainilla. ¿Me entienden? Es fascinante. Es así de chistoso. Sigue siendo tú, pero de repente se revela tu verdadero tú. Y tu verdadero tú no está, sí, envuelto en solamente un cuerpo, en un punto de vista, con una ideología o en un punto de experiencia. No, tú no estás contenido, nada te puede contener. Nada, absolutamente nada. Entonces es la pequeña gran diferencia. Tú no estás contenido en un cuerpo. Todo lo que existe está dentro de ti. Y siempre ha sido así. Y todo lo que existe está contenido en ti y al mismo tiempo todo tú está contenido en la apariencia de que existe tu cuerpo también. Ambas son reales. Cuando vives ambas al mismo tiempo, todo el tiempo de forma natural, simple, escasa, porque finalmente todo está integrado. Hay congruencia, ya no hay división, ya no hay separación, nada. Y ese siempre ha sido tú. Pero esa es la invitación. Cuando hay una pequeña dudita de algo, ¿quién es ese que duda? Y ese que duda está tratando de buscar claridad o una certeza. Por algo duda acerca de algo. Cómo hacer, cómo no hacer, cómo acceder, cómo no acceder, algo. Porque lo está haciendo acerca de algo. Cree que es acerca de algo. Obviamente lo más complejo en términos de algo que preguntaste, Mica, en lo espiritual es, pues claro, pues ahora empieza a crear una pequeña narrativa de, claro, la dualidad, la no dualidad, el velo, el no velo, la unión, y empieza a generar otro tipo de, una lista de cosas para empezar a tratar de darle entendimiento a la vida. Ah, la vida es así, fluyo, o lo espiritual o no espiritual, o vengo de atrás, vengo de adelante, estar presente, o se empieza a generar otra checklist, como se dice, una lista de cositas, ¿me entiendes? Y es por eso que inclusive estos tips o estas cositas que he hablado hoy, no hagas caso. Y eso es liberador automáticamente porque no tienes que hacer nada, ni entender algo, ni apropiarte de algo, nada, ni rechazar nada, ni vaciarte de nada. Es así, aquí, solo aquí, de una manera muy, muy sencilla. ¿Cómo? Solo permítete ser, solo déjate existir. No te definas ni te apropies, porque el decir yo soy es autodefinición, o saber que eres es autodefinición, porque requieres algo para saber que eres. Solamente sé. En ese siendo de forma natural, sin saber que eres, libertad total. Y de ahí es mucho más fácil todo. Es mucho más fácil todo. Siempre ha sido así de sencillo.
Ese que es y que simplemente es y que siempre ha sido así, es el ser mismo. Y para ese no existen límites de ningún tipo. Nunca han existido. El problema es cuando, pues yo soy, yo sé que soy, yo soy esto, soy aquello, soy cuerpo, soy mente, soy nombre, soy género, y empieza la densidad pues que es que al fin y al cabo en algún punto lo verás que es auto apropiada, o sea, tú has decidido ponerte límites. Y es súper loco ver que dices, ay Dios, si fue decisión propia, pero es el juego. Te pusiste límites cuando nunca han existido, nunca existirán para ti. Es como si el mar dice, voy a crearme un límite, voy a creer que soy ola. Crea lo que crees, eso es irrelevante, es tonto. Aunque tú creas ser una ola, eres el mar, no tienes límites. Tú puedes decir, ay, es que soy una ola pequeña, no soy tan poderoso. Da igual, eres el mar, eres todopoderoso. O sea, es irrelevante la creencia, fíjate. Es irrelevante lo que creas. Es irrelevante lo que hagas. Es irrelevante tus actitudes. Todo es irrelevante. Ya eres el ser, punto. Creas lo que creas, es irrelevante. Por eso es muy importante. No creas en las trampitas del que cree, del que piensa, del que conceptualiza, del que se posiciona, como si fuera alguien. Y en el aspecto más sencillo, solamente sé. Y no permitas que ese siendo natural, puro, bello, limpio, se empiece a apropiarse, a autodefinirse, a posicionarse y a adjudicarse en cosas más densas. Ejemplos. Tú puedes ver personas cercanas o no tan cercanas que su realidad es un desastre. Por ejemplo, ellos nada más están revelando lo que ocasiona el grado de etiquetas que te adjudicas como tú mismo o para ti. Soy esto, soy aquello, soy esto, soy aquello, y todo esto que según creo que soy me define. Y ese grado de, no sé, ¿cómo se llama? De condicionamientos. Imagínate un foco que le vas poniendo, no sé, una toalla y otra 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 toalla. O sea, la luz del foco no se apaga, ¿no? No se apaga, por poner una vez en ejemplo. Pero claro, tantas capas genera la apariencia de que la luz no existe y ahí es denso y la oscuridad. O sea, claro, ¿sí me entiendes? Entonces lo que tú ves a veces con algunos ejemplos, personas que según tienen muchas creencias que se han apropiado a su yo. Soy esto, soy aquello. Y genera una pesadilla, obviamente. Porque no se dan cuenta que quien tú eres no puede ser definido ni conceptualizado. Por eso la clave es no te definas. ¿Cómo es fácil no definirte? No permitas que ese yo se adjudique a algo. Soy esto, soy aquello, me experimento así. Y la clave a todo es no yo. Es la clave, créanme, es la clave a todo. Y es súper sencillo. Pero es fascinante que, o sea, no sé si lo han puesto a pensar, pero dices, no puede ser que todo este caos sea simplemente por un pequeño error de identidad. Eso es todo. Una cosa, Ujú. perdón. Sí. Claro, o sea, tú hablas, ¿no? Del error de identidad, Ujú. ¿no? Pero es Ujú. que, ¿acaso hay alguna identidad que digas, pues es esa? O sea, si en realidad no nos tenemos que identificar con nada o con algo. O sea, Claro. antes, por ejemplo, has hablado de ser uno naturalmente, ¿no? O Ujú. sea, y que ahí no hay nada. Pues es que con eso tampoco nos tenemos que identificar, o sí, es que no, Con nada, nada. ni con la nada. Porque ahí es donde revela lo siguiente, fíjate, ¿eh? Ese que según se identifica con algo y ese que según no se identifica con nada, o el que según se identifica o no se identifica, es el falso yo. El ser nunca se ha identificado con nada y ese eres tú. Tú no puedes identificarte con algo. La identificación no existe para ti. Imposible. Por eso les digo, es importante que uno vaya explorando dónde
cómo se les presenta a ustedes, pero en última instancia, tú nunca te has identificado con nada. Tú no te puedes identificar con nada. Imposible. Por eso te digo, cualquier intento de no identificarte es irrelevante, es perder el tiempo. Cualquier intento de identificarte con quien según te realmente eres, es perder el tiempo. La pregunta es, ¿quién es ese que según se identifica y no se identifica? Trato de mostrarlo de diferentes ángulos siempre. Trato de darles una perspectiva un poquito más holística, más abierta, pero apunta siempre al mismo, al falso. Por eso es algo tan, parece ser tan complejo de resolver, tan casi imposible de resolver, de identificar, de aclararte. Porque todo esto que acabo de decir, resolver, no resolver, identificarte, no identificarte, aclararte, no aclararte, sigue estando dentro del contexto de la dualidad, donde según existe, en comparativa de donde es el lugar donde según nada existe. Y ahí está la dualidad jugando consigo misma, la conciencia jugando consigo misma. Hasta que tiene la curiosidad interna de dónde viene la conciencia, de dónde viene ese yo, de dónde surge esa yosoidad, de dónde realmente surge todo. Esa curiosidad de indagar, de no aceptar, de cuestionar. Pero esa es la cosa, no mucha gente, lo platicé ayer con un amigo, que él me dijo, es que yo tengo una mente muy crítica. Luego, está súper bien. Y lo cuestiona todo, perfecto. ¿Alguna vez has cuestionado y retado tu existencia? Pues se quedó callado y claro que no. Nunca se lo había planteado. Y ese es el inicio más importante, porque tú sabes que existes o ya das por hecho que existes, pero nunca has tenido la curiosidad de quién según es ese que existe, para qué existe, de dónde surge la existencia. Y eso te lleva a un juego más íntimo, más profundo, que en última instancia rompe todo que tiene que ver con algún punto de vista de la conciencia. Y de ahí de repente entonces es obvio quién siempre ha sido. La pregunta es ¿quién es ese? ¿Quién es ese yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo realmente? ¿Quién es ese que según? ¿Quién es ese que según se identifica y no se identifica? ¿Quién es ese que según no se tiene que identificar con algo? ¿Quién es ese que está, ¿cómo será la palabra? Que está a expensas de que probablemente se identifique con algo. ¿Quién es ese? Y ese no eres tú. Es imposible. En un momento verás que nunca te has identificado y no te puedes identificar con nada. Este tipo de pláticas hay gente que le genera estrés porque no lo comprende, no lo entiende, no sabe para dónde. Pregunta. Sí, Entonces, no tiene caso saber quién soy. pues no, ¿quién dice que necesitas saberlo? Y ahí otra vez se presenta otra vez el fantasma. Pues no sé. Y sin embargo hay algo que te impulsa a saber y a romper con eso que te impide saber Sí, realmente sin saber. Fíjate. sí. Hay como un impulso pero muy grande de querer saber quién soy. Perfecto. Rastrea y de dónde viene ese impulso y para quién. Está perfecto. Te digo, es súper bello. Me encanta este juego. Entonces, viene un impulso bien fuerte. Llamémosle un llamado. Da igual. Al fin y al cabo todos entendemos de qué estamos hablando. Ujú. Viene un impulso bien fuerte de algún lugar, porque de algún lugar viene, y de repente toca un filamento de quién y yo. Una curiosidad misteriosa de entonces quién soy. ¿Vale? Pero se topa con el soy, con el quién, con tu existencia y con el impulso de saber de dónde viene el impulso Es que no y lo ante puedo, quién. es como de todas partes, porque no Por lo eso, puedo. pero surge de algún lado, créeme. Todo surge de algún lado, todo surge de algún lado. Hay Es, la fuente de todo. a mí me da que esto es algo mental. Por eso, pero tú crees que viene de la mente, ¿correcto? Sí, Esa es la fuente. Vale.
¿Qué es lo que te permite a ti ver la mente? Entonces, quiere decir que hay una fuente un poco más profunda, porque para que tú puedas ver la mente tiene que haber algo antes, una fuente o un lugar, por ponerlo de una manera, que te permite ver la mente. ¿Qué No es eso que te sé, permite? no sé qué es eso. Llamémosle conciencia, porque para que sepas que existe la mente tiene que haber conciencia de que existe algo. Vale. Tienes que tú poder darte cuenta, ¿vale? De que existe la mente. Entonces, tú notas la mente y la mente dice, fíjate, la mente dice yo soy. ¿Quién? Eso es mente. ¿Quién soy? Mente. ¿Me entiendes? Porque tiene conceptos, etiquetas, narrativa, un enunciado en maneras prácticas. Pero ¿qué es eso? ¿De dónde viene ese impulso de saber? Pues porque sabes que eres, porque hay conciencia de que eres. Entonces quiere decir que tu conciencia de saber que eres es antes de la mente. Significa que la luz desde donde estás observando o notando es desde tu darte cuenta y eso es conciencia. ¿Me entiendes? Vale. Entonces viene la conciencia de que eres, de que eres, no de quién eres primero, pero aunque sea de que eres. Pero hay una cualidad de la conciencia que es como lo primordial de sí misma es tratar de ver de dónde surgió. ¿Por qué existe? ¿Por qué existe la conciencia? ¿Y ante quién? Sí. Sí, porque, bueno, a mí me vuelve loca, porque es lo que comentas, ¿no? O sea, está la mente, la conciencia y al fin y al cabo no te vas ni con una ni con otra, pero me sigo cuestionando lo mismo, ¿no? O sea, ¿pero de dónde? Correcto. Y llegar a un punto, fíjate, si tú puedes observar que está la mente y puedes saber que existe la conciencia, si tú sabes que existe la conciencia o la cualidad de darte cuenta o como quiera que lo veas, quiere decir que hay algo antes. Fíjate, que puede notar o reconocer o ver o como lo quieras llamar, que existe la conciencia. Y la conciencia es un objeto de percepción. ¿Me entiendes? Sí, como Porque un la dato. puedes notar, está ahí. La conciencia, así de aquí para allá, la conciencia. ¿Vale? Entonces, ¿quién es ese que está detrás de la conciencia que no la necesita y que sin embargo es? Claro, y aquí te diría, pues yo, pero Exacto, exacto. Y ese yo, si no lo validas, si no lo nombras, si no te lo adjudicas, se revela que tu verdadero yo está siempre detrás. Y ahora, ese yo que tú afirmas ser, fíjate, sí, ayer se lo dijo un amigo, está compuesto con estos elementos. Ese yo que todo mundo afirma ser se compone de conciencia, fíjate, pero es una conciencia muy existencial, instantánea, ¿cómo se? Espontánea, ¿vale? Es una conciencia sí, muy fina. Esa conciencia está envuelta en tiempo y espacio, porque solamente puedes darte cuenta que estás consciente dentro de los parámetros de tiempo-espacio, aquí y ahora. Nunca puedes separar una cosa de la otra. Si tú concibes que eres, es porque estás consciente de que eres ahorita y ahora. ¿Me entiendes? sí, estás Vale, dentro del tiempo-espacio. exacto. Y luego viene un elemento otro, que es el concepto de soy o de que existo. Estos elementos generan la apariencia de la individualidad. ¿Me entiendes? Estos cuatro están generando como, imagínate en el mar una burbuja de agua que empieza a salir del mar. Esa burbuja se le llama el nudo cósmico. Eso genera la apariencia de que según eres ese yo soy, porque hay conciencia de que eres, tiempo, espacio están incluidos porque no los puedes separar, así como el agua moja, no puedes separar el agua y de lo de que moja, no puedes, van de la mano. Pues este ¿Vale? nudo de yo soydad tiene conciencia, tiempo, espacio, mente, intelecto, así. Pues tú estás acá. Cuando se rompe o se desmorona o se empieza a deshilar este nudo, tu verdadero tú que no tiene que ver con la conciencia, ni el tiempo, es inexistente todo eso para ti. Y ese es tu verdadero yo, el verdadero yo. Por eso ese verdadero yo nunca va a poder encontrarse,
porque significa que si lo encuentras es un objeto de percepción, fíjate. Oh, ¿Me entiendes? Si tú llegaras a encontrar tu verdadero yo, es falso, porque has encontrado algo que está frente a ti. claro. ¿Me entiendes? Por eso todo lo que pasa frente a ti, conciencia, tiempo, nombre, fenómenos, todo, déjalo ser, qué bueno. No te lo apropies. Y llegar a un punto donde se empezará a cocinar el falso yo. El falso yo, te digo, aparenta ser el ser. Fíjate, porque está envuelto en conciencia, tiempo, el espacio es infinito, perdóname, pero es muy infinito. Aparenta ser algo. La fuente, por eso un día en una reunión creo que se me ocurrió decirles, el verdadero ser parece que es el espacio, pero no es el espacio. Fíjense, no lo es, pero parece ser. Tiene la cualidad de espacio, pero no tiene cualidades. ¿Me entiendes? Imagínate que tú agarras un lienzo en blanco y de ahí dibujas el tiempo. En el lienzo en blanco está la experiencia atemporalidad. En el blanco, porque puede ser atemporal, como puedes dibujar tiempo. Están las dos posibilidades en el lienzo en blanco. ¿Me entiendes ahí? Entonces, en ese lienzo en blanco está la posibilidad del tiempo como el no tiempo. En el lienzo en blanco no existe ni siquiera el no tiempo, porque a no ser que traigas el concepto de tiempo, su contraparte es el no tiempo. Y eso ya está en el juego de la manifestación. Entonces, en un lienzo en blanco está la posibilidad de todo lo que puede llegar a ser, pero que no ha sucedido nada. Entonces, por eso el falso yo parece ser el ser. ¿Por qué? Porque tiene cualidades de tiempo-espacio. El espacio es potente y la conciencia es súper potente, pero no es el ser. Surge del ser. Por eso les traigo el ejemplo de, por ejemplo, si vamos al océano y agarras un vaso y sacas el agua del océano, pues el agua sabe a mar, pero, o sea, sí es el mar, pero no es el mar. O sea, no es el mar, porque el océano es no sé cuántos trillones de billones de galones de agua. Un vaso de agua no contiene billones de trillones de galones de agua, no los tiene, no lo sé. Pero es el mar, pero no es el mar. Sabe a mar, pero no es el mar, pero sí es el mar. O sea, entras en por eso todo el tiempo yo me estoy contradiciendo, porque empiezas a entrar en estos diálogos de, pero sí, sí es, pero no es. Entonces, por eso el falso ser, el que pretende o el que según es individual, tiene cualidades de su fuente, pero no es la fuente. ¿Me entiendes? Por eso la yosoidad, la conciencia, el tiempo, el espacio, el intelecto, todo eso proviene de una fuente, pero no es la fuente. Pero en esa apariencia de que es el mar, pero no es el mar, pero no es el mar, pero sí es el mar, o sea, esa apariencia genera la apariencia del individuo. Cuando esa apariencia desaparece y te das cuenta que un vaso de agua no es el océano, pero aparenta serlo, te ríes y de repente te das cuenta que tú siempre has sido el océano mismo, siempre. Y al mismo tiempo eres el vaso. Y el individuo, que aparenta, o sea, es como difícil de poner en palabras, es que es bien complicado. Pero es más o menos así. Un O sea, vaso de agua de mar no es el mar. es como lo somos todo, pero no nos podemos adjudicar absolutamente nada. Correcto. Correcto. Algo así. Y si ni siquiera defines que eres todo, ahí viene otro juego. Pero es algo así, te digo que son direcciones o apuntan a algo. Por eso ni siquiera soy todo revela quién eres, imagínate. La experiencia de ser todo es potente, no lo voy a negar, ¿eh? Pero eso puede ser un bloqueo a algo mucho más puro que no puedes hablar ni decir. Lo único es cuando se revela o cuando se revela realmente quién siempre ha sido es cuando se aclaran las cosas, no antes. O sea, la única solución es que te ilumine, no hay otra. En términos de nuestro diálogo, no hay otra. Todo lo demás es un juego de palabras, inclusive la iluminación es un juego que nunca le ha sucedido a nadie. Nadie se ilumina, eso es imposible. Pero dentro del juego viene esa invitación, nada más a que curioses, a que investigues,
a que descubras, a que analices, a que comprendas. Es una invitación que no tiene nada que ver contigo. ¿Entiendes? Es algo así. Solo son referencias a algo imposible de describir. Por eso hay poemas tan hermosos que tratan de decir algo que no pueden nunca revelar. Y eso es lo que hacemos aquí. Hablamos de algo que no se puede revelar, que no se puede hablar, pero bueno, me la pasamos muy bien por lo visto. ¿Me entiendes? O sea, es algo así, es algo así, es algo así. En otras palabras, que viva la vida y que no me la complique tanto. Correcto. Exacto. Y eso libera, eso aclara, eso dices, wow, y magia pura. Magia, magia pura en todos los niveles. Sí, sí, el juego siempre ha sido sencillo, pero no la complicamos, ¿no? Está bien, no pasa nada. Es un juego. Pero el juego es divertido cuando lo ves desde tus verdaderos ojos. Cuando no lo ves desde tus verdaderos ojos, ya no es un juego, es complicado. Hágalo fácil. Hágalo fácil. Me tengo que ir, hermosos. Lo siento, me encantaría ya cuando esté un poquito más en España y dejando de estar aquí, que la vida me está así como una revolución total. Ojalá los pueda ver, pasar un poquito de un tiempo más, más tranquilo. Y me encantaría pasar más tiempo con ustedes, la verdad. Yo todavía tengo muchas cosas que hacer, pero para esto siempre busco estar a tiempo. Ahorita, si es hotel, hotel, lo que surja, uno en la calle, en un centro de computadoras lo haría. Esto no falló, a no ser que pase algo muy gordo, pero no. No, no, no. Así, todos disfrutamos. Les mando un abrazo. Pásense la bomba y pronto estará la reunión. Cuando pueda, trabajaré en ella para subirla, editarla y subirla para que puedan acceder a ella otra vez si quieren, ¿vale? Les mando un abrazo. Pásensela bien. Y gracias.